padre es muy, la verdad que es muy linda. La historia de mi padre parte hace ya casi 30 años con él, con una pasión muy grande que era transformar la industria chilena en vinos masivos, transformarlos por primera vez en vinos de calidad y mostrarle al mundo que Chile sí tenía potencial para calidad. Y es cuando parte con 4 socios sin ni un peso produciendo estos vinos, los cuales explosivamente crecieron, siempre enfocados en la calidad. Y eso en mi historia, para mí fue un tremendo ejemplo, ver a mi padre transformar nada, digamos, una imagen de cero de calidad de Chile, transformarla en calidad y con una pasión tan grande por el vino, que obviamente eso me llamó mucho la atención a mí y eso me atrajo al mundo del vino y ahí es cuando yo comienzo trabajando con él. Y bueno, ¿y por qué no Argentina? Argentina nosotros es un país hermano, es un país que produce excelentes vinos y quisimos probar hace unos años, pero gracias a Dios Argentina creció mucho más rápido de que lo que nosotros creíamos. Y hoy día ya se puso pantalón largo y es por eso que me vine yo a apoyar esta marca y apoyar Caiquén hacia el mundo. Bueno, la razón de mi venida a Argentina es bastante clara. Nosotros aquí en Caiquén, siendo que una viña ya consolidada, queremos dar un nuevo paso, un paso a la excelencia, un paso a seguir creciendo como lo hemos hecho hasta ahora. Y para eso, ¿qué creemos nosotros? Que lo mejor es que alguien de la familia se venga. Yo soy enólogo y tengo muchas intenciones de seguir buscando nuevas variedades, seguir buscando nuevos terroirs en Argentina para seguir potenciando nuestra gama de vino y seguir entreteniendo al consumidor. Para nosotros el ejemplo es Chile, donde tenemos distintas variedades, tenemos Carmener, tenemos Syrah, tenemos Cabernet Franc, Petit Verdot. Bueno, Argentina tiene tantas variedades entretenidas por potenciar que ese es mi gran desafío y es seguir sacando nuevas variedades, seguir sacando nuevos vinos para que disfrutemos un rico momento con los vinos Caiquén. Bueno, Argentina es un paraíso, la verdad, que para la vitivinicultura. Acá, si uno analiza el lugar, su terroir, sus distintos suelos, climas que encontramos en distintos lugares, la verdad que es un tremendo desafío hacia el enólogo, hacia mí, para poder seguir descubriendo nuevos rincones, como lo hemos hecho en otros lados. En Chile hemos sabido explotar la ladera, hemos sabido explotar, ¿cierto?, distintas posiciones. Ahora para mí es un tremendo desafío conocer la altura, poder ver y sacarles el máximo provecho a cada rincón de Mendoza. Mendoza tiene tal diversidad de suelo y tal diversidad de clima que permite, ¿cierto?, seguir desarrollando nuevas variedades y quién sabe uno seguir descubriendo nuevos vinos. Bueno, respecto a la importancia de los vinos, tanto si es la variedad, si es el lugar, yo creo que el futuro de la etiqueta y de la información que va a querer recibir el consumidor va a ser definitivamente de dónde se saca la fruta. Es muy importante saber si es Cabernet, si es Syrah, si es Merlot, lo que sea, pero también es mucho más importante para darle una personalidad y un toque mucho más personal al vino, de saber de qué rincón del mundo, si es, ¿no?, del Valleduco, si es de Amazonas, si es de cerca de Vistalba, si es el que el consumidor sepa. Y es por eso que lo que yo como enólogo me encantaría el día de mañana que el valle vaya sobre la variedad, porque creo que eso es mucho más importante hoy día que la variedad. La variedad obviamente que es importante, pero más aún su origen.